Els abocadors il·legals no són un problema nou ni exclusiu del nostre poble, però sí que ens afecten molt especialment per produir-se en camins i boscos amb el conseqüent dany medioambiental. Al respecte, vam parlar amb l'Ivan López, regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Sant Fos. Bon dia, Ivan. Bon dia, què tal? Ivan, parlem del tema dels abocadors il·legals a Sant Fos. Què suposa per al consistori haver de netejar aquests abocadors il·legals? Bueno, d'entrada, gràcies per invitar-me i parlaré en castellà. Tu mateix. Sí. Perquè me siento más cómodo. Aclarar primero que yo soy el regidor de Patrimoni, no llevo el área de medio ambiente, pese a que, con la chopera ya he hecho bastantes reuniones y casi siempre acabamos hablando también de este tema y es algo que me interesa mucho. El tema de los abocadors ilegals sí que es verdad que genera un gasto, principalmente el daño, ¿no?, que se hace al medio ambiente y luego el gasto que genera el ayuntamiento. Porque cuando son pequeños, cuando han tirado poca cosa, pues al final sí que es verdad que la propia brigada puede recogerlo, pero cuando ya estamos hablando de un volumen considerable, como alguna vez ha ocurrido, pues ya dependes de subcontratar a un camión, pluma, con pinza y que recoja y eso genera un gasto, sí. I és veritat que últimament aquest fet s'està donant amb més freqüència. ¿Vosaltres lo heu constatat així? Bueno, yo creo que siempre ha ocurrido. Lo que pasa que quizá ahora se le da más visibilidad, o sea, quizá tiene más alcance, pero al final yo creo que sí que hay zonas críticas que ya conocemos todos y que se da repetitivamente el hecho de que alguien vaya allí y deposite runas u otros materiales, pero al final es algo que siempre se ha ido haciendo y que siempre se ha ido recogiendo y que siempre se ha ido limpiando, pero ahora yo creo que las redes sociales, vuestro trabajo, por ejemplo, de darle, de que se dé a conocer, de reivindicar, ya no tanto la recogida porque se acaba haciendo, sino el hecho de que esto no se repita, sí que se hace más visible y que puede dar la impresión de que se está tirando más. Pero al final yo creo que en número vamos un poco como siempre. Bé. Tots els indicis apunten a que almenys els grans abocadors que ens trobem al bosc o als camins dels boscos, molts d'ells són obra de gent de fora del poble. Teniu aquesta dada? Esa es la impresión que tenemos por el material que se encuentra. Porque alguna vez sí que se han encontrado pruebas físicas de la procedencia, o al menos del origen. No quiere decir que la persona que lo ha tirado haya venido de la población en la que se encuentran pues, pruebas físicas, que esto ya es un trabajo de la policía, sino porque creemos que hay gente que está de paso, que viene con la furgoneta, que tiene la facilidad de que Sant Fos tiene caminos pues, que se pueden esconder y que aquí pues, lo pueden hacer. Si todos vienen de fuera y todos son externos al pueblo, pues es que en muchos casos no sabemos el origen. Entonces, tampoco es aventurarse a decir algo que no conocemos. Yo creo que Sant Fos, los vecinos sí que tienen una conciencia de respetar el entorno privilegiado en el que vivimos y creo que el tanto por ciento más elevado será de fuera, sí. I què creus que es pot fer per acabar amb aquests actes cívics? Sí, es que al final, personalmente, esto no es que sea una opción del equipo de gobierno en el que estoy, yo creo que las barreras físicas es lo más sencillo. El problema de las barreras físicas es que también a veces penalizas mucho a los propios vecinos, ¿no? O sea, hay caminos que, pese a que el 90% de tránsito es peatonal y que es gente que va a disfrutar del entorno que tenemos, también es verdad que esos caminos dirigen a viviendas o a terrenos o a huertos o donde sea, y que también poner muchas barreras físicas imposibilita el paso de estas personas. Entonces estás ahí en una balanza de decir, ¿cómo hacemos para que alguien no se pueda entrar aquí con su vehículo y hacer un vertido y también doy derecho de paso a todas las personas que lo necesitan porque tienen que entrar con su vehículo a esta zona? Al respecte, fa anys l'Ajuntament, el mateix Ajuntament, va instal·lar una sèrie de cadenes precisament per evitar els abocadors, ¿no que sí? Sí, si no recuerdo mal, esto fue el gobierno de Esquerra con Podem, que sí que se instaló unas cadenas y que bueno, que han dado su fruto. Al final esto lo que evitaba era el tráfico rodado a las personas que no fueran
vecinos de la zona o que tuvieran que entrar por cualquier motivo, ya puede ser por trabajos de mantenimiento o porque tienen allí una propiedad. El tema también es que últimamente pues, nos hemos encontrado algunas de estas cadenas vandalizadas y en eso también está trabajando la policía. Desde el equipo de gobierno ya se ha denunciado y la policía ya está detrás de esto. De hecho, ahora todos lo conocéis porque ha salido publicado en redes y demás que el camino de la eléctrica pues, lleva muchos días que o la cadena está rota o la cadena está en el suelo y en esto ya la policía ya está al caso, sí. Allà precisament en el camí de l'elèctrica i a prop, uns mesos enrere, es van trobar alguns abocaments amb restes de potser activitats no massa lícites, no? Es van trobar manegades presumptament d'algun robatori de coure i inclús també restes de plantacions de marihuana. Sí, este no es el primer caso tampoco. Y al final el procedimiento siempre es el mismo, o sea, se detecta, bien sea por una denuncia particular o de algún vecino de que ha encontrado este vertido o si son los propios trabajadores del ayuntamiento y lo que se hace es avisar a la policía, se revisa todo lo que se encuentra, se recoge acta y al final la policía hace su trabajo y el camino que tiene que hacer y luego el ayuntamiento pues al final tiene que buscar la solución para recoger este vertido. Es difícil, es lo que decíamos antes, es muy difícil encontrar siempre quién ha ido allí y ha tirado un vertido. Normalmente no hay pruebas de quién es el responsable, es muy complicado. Y es una tarea, pues, principalmente porque al consistorio, aparte de lo que hemos dicho, del daño medioambiental que puede causar, quizá en este caso que te tiren restos de plantación, pues bueno, al final igual no hace un daño medioambiental muy alto, pero sí que da una sensación de impunidad, ¿no? De que aquí puedo venir y tirar lo que quiera y luego el gasto económico, lógicamente. Claro. Depende del volumen, no se puede hacer con una persona y un camión de la brigada. O sea, hay que llamar a otros servicios. Un increment de vigilància dels boscos és algo utòpic perquè no pots posar portes al camp, no? ¿Creus que ayudaría a demanar la col·laboració ciutadana en aquest tema? Siempre. Yo ahora, desde que ocupo este lugar de regidor, bueno, siempre estás al tanto, ¿no? Y siempre intentas, pues, si ves algo sospechoso que te puede llevar a pensar, pues bueno, quizá esperar, tal, mirar, incluso avisar, oye, veo aquí... No, yo creo que la colaboración ciudadana aquí es indispensable, porque tenemos muchos metros de zona boscosa y que es muy accesible desde muchos caminos, en donde al final la colaboración ciudadana es muy importante porque simplemente el hecho de avisar a la policía de que, oye, aquí está ocurriendo esto, pues puede llevar a pillar infraganti a la persona que está cometiendo este acto y que bueno, se sancione y no quede impune y luego pues yo creo que todos sentimos que el entorno, ¿no?, que tenemos en Sant Fost es un poco nuestro. Y al final yo creo que somos todos un poco los que tenemos que preocuparnos de que esto se mantenga y se respete como està. Efectivament. Quin ajut creus que es pot reclamar o demanar a altres institucions per posar mesures? ¿Es posible això? Pues yo creo que al final esto es un trabajo más de la policía. O sea, al final la vigilancia de estos sitios, el patrullaje y demás, sí que es verdad que por mucho que cuando tú ves un coche de policía con las luces encendidas transitando mucho por ese sitio, esto pasa igual con los robos, ¿no? Pues al final un ladrón dice, ostras, es que aquí siempre está pasando el coche de policía y al final me van a enganchar, pues me voy a otro lado. Pero es muy complicado cubrir todos los sitios. O sea, Sant Fost tiene la policía que tenemos, ojalá pudiéramos tener más. Sí que es verdad que tenemos refuerzo de Mollet y que incluso Martorelles también circula mucho por nuestra zona y al final... Pero claro, no siempre se puede patrullar por los caminos que tiene Sant Fost y eso es complicado. Por eso ahí la participación ciudadana es importante. La possibilitat d'aprovar sancions que siguin exemplars per la gent que s'agafi en aquest... És que estan. O sea, es que al final las sanciones por delito medioambiental son muy altas. El problema es el de siempre, es coger a la persona que está causando el daño y el problema, pero las sanciones están y eso es un trabajo que hace la policía y que me consta que ya se han llevado a cabo, pero claro, también es un procedimiento. O sea, no es sancionar y sancionar, pues bueno, todas estas cosas hay que denunciarlas y bueno, yo creo que
el trabajo del ayuntamiento es un poco velar por imposibilitar, ¿no? el que puedan ocurrir estas cosas y que el que tiene pensamiento de hacerlo, pues acuda a la diseñería, que es lo correcto, ¿no? Al final podemos intentar poner más medios físicos, más medios humanos, pero las personas que hacen vertidos así siempre encuentran el camino o el momento, bien sea por nocturnidad, bien sea porque el camino está muy escondido, siempre al final acaban encontrando el sitio y el lugar. Si no es en Sant Fost, será en otra población cercana. Y es un problema, es una lacra esto. O sea, y nosotros lo vimos de cerca porque Sant Fost está metido en medio del bosque. Y és una pena, és una pena. Molt bé, moltes gràcies, Ivan. T'agraïm molt que ens hagis donat aquest espai, tot i no sent la teva regidoria. Evidentment, moltes gràcies i fins una altra. Gràcies a vosaltres.